¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sean bienvenidos a Univir Radio y a todas las plataformas digitales donde se transmite este programa. Acuérdense que nos puede escuchar por el 105.5 de FM totalmente en vivo, también por el Facebook Live, como es el caso de la transmisión, y por supuesto por la aplicación de Seno, con Seno, y ya nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Ahí se oye muy rimbombante eso de en todas las partes del mundo, ¿verdad? Sean bienvenidos a En Sintonía con Claudia Vireles y Juan Varela. Clau, ¿cómo le va? Muy buenos días. Me siento con aquí el ventilador que me da aire, me siento como en la Rosa de Guadalupe. Ya me dio el aire, me he vuelto buena. Bueno. Nadie le cree. Buenos días. Ya empezamos junio y creo que tiene que ser un mes súper increíble, con buena energía. Hagamos lo necesario, profe, de manera personal para que las cosas nos resulten. Pórtense bien. Cuando tengan que portarse mal, pues pórtense mal. Pero si no, sean buenas personas. Sean personas de confianza, leales, entregadas, den lo máximo. Hoy vamos a empezar junio con todo, profe. Muy bien. ¿Quieres cerrar el primer semestre del año bien? Soy una mujer iluminada, yo digo. Sí. Y bueno, habría que preguntar muchas cosas, ¿no? Pero no lo vamos a hacer porque el tema de hoy pasa por otro lado. Sí. Hay que hablar, dice. No por la iluminidad, ¿cómo? Iluminación, algo así. Usted de Diosito, ¿no? ¿Sí? Ahorita vamos a dejar a Diosito hablar. O a lo mejor está muy presente. Como presente ya está con nosotros César Ferrán, a quien le mandamos un fuerte abrazo. César, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenos días, aquí contento de estar una vez más en su programa y pues bueno, con temas que además de interesantes son muy útiles para los, no solo las parejas, sino también los papás, que bueno, este es un tema que vamos a ver que es muy importante conocerlo. Es excelente porque mete el tema de los papás, de la familia, etcétera. Muy bien. ¿De qué estamos hablando? O mejor dicho, ¿de qué vamos a hablar cuando la pornografía entra a la relación? Y bueno, es importante decir que este programa lo hacemos desde una perspectiva informativa, psicológica y no meramente, o más bien evitando este juicio moral, ¿no? Porque es necesario comentarlo. Sí, porque de pronto pareciera que hay personitas que nos escuchan que podría ser que digan, ay, ¿por qué? Porque ese tema. Porque ese tema, lo hemos vivido, César, en el consultorio, cuando se supone que tenemos la libertad de hablar, como el consultorio, el único lugar donde una persona puede decir lo que quiera, de quien quiera y como quiera, y aún así ahí hay una serie de situaciones que hacen que las personas puedan limitar lo que pretenden decir. Claro. Y entonces hay que dar esa apertura y nosotros en este espacio siempre procuramos hablar nítidamente, que quede claro, obviamente cuidando lo que decimos para que no sea algo tan grotesco. Pero bueno, de pronto, César, pues la básica, ¿qué es eso de la pornografía? Fíjate, Clau, fíjate, Juan, que es bien importante definirlo y me encanta que empecemos con las definiciones porque usamos tanto esta palabra que ya lo hacemos como utilizar un pañuelo sin saber realmente el origen como tal de la misma. Fíjense, pornografía tiene una etimología, a mí me encantan las etimologías como buen filósofo y psicólogo, pero por ejemplo, no sé si ustedes sabían que pornografía se forma de dos palabras, porné y grafos, ¿no? Porné significa prostituta. Y grafos significa escritura o descripción. Entonces, la pornografía era la descripción escrita de las prostitutas en la prostitución, lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo hacerlo, con qué trucos, incluso qué cliente les debía, qué cliente les pagaba.
toda esa memoria, ¿sabes? Esa memoria que llevaban de sus clientes, porque pues entendamos que había gente poderosa y así, eso era la pornografía, o sea, los escritos de las prostitutas. Fíjate nada más. De ahí, obviamente, deriva, ¿no? Con el tiempo esto se distorsiona totalmente hasta convertirse en la descripción visual o audiovisual también del acto del acto de la intimidad o del acto del coito o de la sexualidad. E incluido la parte de la excitación. Entonces, entendamos desde ahí la palabra, fíjate, o sea, te aseguro que muchas personas ni siquiera tenían idea de qué significaba pornografía. Dicen, es más, yo cuando les pregunto a los pacientes que vienen aquí, digo, a ver, explícame qué es la pornografía. Me dicen, no, pues son los videos, son las películas, las revistas. Pues no, entendamos que la pornografía eran los escritos que hacían las prostitutas, pues de todas las actividades diarias. Y ya después de ahí derivó a todo lo demás. Y bien interesante este planteamiento, César, Claudia, porque de pronto eso que pareciera el diario de la chamba, ¿sí? El diario de la chamba, se convierte en algo muy atractivo, porque si empezó a hacer el grafo, o sea, como la escritura, Claro, y la descripción de los hechos, eso es muy atractivo. ¿Sí? Voy a adelantarme un poquito porque de pronto cuando una persona está en pareja, quiere escuchar del otro qué está pasando, como si él no estuviera presente, ¿no? O ella. ¿Sí? ¿Qué sientes, no? ¿qué está ¿Qué pasando? está pasando? Dímelo. Hablemos. ¿Sí? Y es como una gran necesidad que realimenta el hecho, el acto, César. Sí, sin duda. Además, fíjense, Clau y Juan, que uno de los temas que más llegan las parejas a terapia es precisamente por el uso y el abuso de la pornografía en la relación. Y la pornografía créanme, uno de los temas que quizás es más incómodos en consulta, porque casi nunca se habla de ella desde la verdad. Normalmente la van escondiendo, ¿no? O la justifican o la disculpan incluso. Algunos la defienden diciendo, es que es algo normal, ¿no? Es algo pues, que todo mundo lo hace, todo mundo lo ve. Pero hay otras que dicen, no, eso que está haciendo es una traición. El que él esté viendo a otra pareja, a otra persona teniendo relaciones es una traición. Y yo aquí justamente cuando sucede esto, yo les pregunto, ok, aquí el tema no es si está bien o está mal, ¿no? Sino aquí la pregunta realmente importante es, ¿qué papel está jugando la pornografía dentro de su relación? ¿Por qué? Porque juega muchos papeles y los vamos a ir viendo poco a poco, pero sí, la pornografía desafortunadamente es uno de los temas que más se tocan en terapia de pareja. Yo preparé un examen, César. Te preparé un examen porque yo dije, ¿Pornográfico? otra vez una hora. Entonces, más que estar en esta charla, que por supuesto es una dinámica de nosotros, ¿no? Tener temas como en que lo hablamos y etcétera, etcétera. Pero contigo, muy en especial, sí me aventé un examen como de algunas preguntas, porque en primera, cuando yo aviento mi post y lo subo a redes, me empiezan a escribir personas con dudas, entonces de ahí se formula. Desafortunadamente, no se pueden las personas no se atreven a hacer las preguntas de manera directa. Entonces, Claro. pues, yo ya las traigo aquí, profe. Y nada más dice, esa la pidió Lupita. Entonces, yo solamente les voy a mandar saludos, voy a decir, vecina, comadre, no es cierto, no es cierto. No voy a decir nombres, solamente pregunta. Y entonces así es como yo voy a empezar a abordarte, César. Y mi pregunta número 1 es esta, no mía, pero sí, La prima de una amiga. La prima de una amiga, por favor. A ver, ¿la pornografía es una forma de entretenimiento privado
o puede convertirse en una amenaza para la relación? A ver, ¿la pornografía es un elemento de entretenimiento privado? Ajá, Claro o que, puede claro, ajá. convertirse en una amenaza para la relación. Es que son dos preguntas diferentes. A ver, sí es un concepto de entretenimiento privado y puede o no convertirse en una amenaza en la relación. Ahí te va. En el tema de entretenimiento privado, sí, porque en el tema de entretenimiento, la mayoría de las personas cuando ve la pornografía, pues ve fantasías, fetiches, formas, figuras, posiciones que son novedosas, ¿no? Y que de alguna manera pues, no ha llevado a cabo con su actual pareja. Entonces, pues sí es un tema de entretenimiento privado porque dices, oye, esa no me la sabía, ¿no? ¿Cómo está esa a ver, con jalón de pelo ¿Cómo? y con amarrón, ¿no? Entonces, incluso yo diría que la Por pornografía fin. a veces es también educativa, ¿no? La pornografía puede llegar a ser educativa siempre y cuando lo entendamos como eso, como es una representación del acto sexual. Ahora, por el otro lado, en la pareja, convertirse en una relación, aquí yo más bien les preguntaría, no es que se convierta en algo bueno o malo, es que cuáles son los acuerdos que tienen las parejas respecto a la pornografía, ¿sabes? Porque no hay acuerdos, todo el mundo se maneja con acuerdos universales. Si a mí me permitían ver pornografía, para mí es normal, pero si a mí me dijeron que la pornografía era algo que se me iba a caer la mano o el aparato, entonces voy a decir, no lo veas, ¿sabes? Entonces, en la pareja, ¿cuándo se convierte en una amenaza? Cuando no hay conversaciones al respecto y no se llegan a acuerdos. Eso es como funciona. Ok. César, de pronto entender que el lenguaje explícito, no estoy hablando solamente de la pornografía, sino en la comunicación, tendría que ser, porque de pronto lo damos por hecho, asumimos que ya se entendió. Es decir, en la dinámica de la relación, en el acto, hay cosas que se hacen y que el otro no rechaza y que por tanto, pues parece que se acepta. ¿Sí me explicó? Sí, Y de pronto hay alguien que dice, oye, pues, ¿por qué no levantas el dedo mientras muerdes el taco? Sí, ya es que con eso de que en la forma de agarrar el taco se ve quién es dragón, este, hace que esto se geste como lo voy a seguir haciendo, ¿no? O sea, porque hace rato hablaste del jalón de cabello y todo esto. Hay quien dice literalmente, hazlo. ¿Sí me explico? Y está padre porque hay comunicación. Pero tenemos un referente, en este caso, la pornografía, donde el referente pues es como hasta grotesco, porque hay una especie de claro. competencia. ¿Sí me explicó? Sí, claro. A ver, es que la pornografía llega a ser demasiado, ¿cómo podría decirle? Explicativa o explícita más bien. Demasiado explícita, ¿no? Y si bien la pornografía lleva a situaciones que a veces parecieran irreales, recordemos que el cerebro no diferencia entre lo que está viviendo versus la realidad. Por eso tantas personas tienen esta excitación al ver ese tipo de películas, porque en su cerebro la película está corriendo y está corriendo realmente. Y entonces ahí es muy importante precisamente el entender hasta los límites de la pornografía en nosotros mismos, hasta dónde ya se empieza a convertir esto en un comportamiento obsesivo o en una adicción. Bien. De hecho, las preguntas van a ir siendo así, ¿no? Con la intención de que se explique el tema de cuando ya se está volviendo una adicción, cuando ya está causando problemas. Pero, Échale, échale, échale. César, ¿qué busca realmente una persona que ve pornografía, que consume este contenido? A ver, es que hay diferentes, vamos a ponerle necesidades o diferentes inquietudes que motivan a una persona a buscar o a consumir, es la palabra, Ujú, a consumir ujú. pornografía. Una puede ser la curiosidad sexual. Simple y sencillamente es, bueno, o sea, quiero aprender más, quiero conocer más,
quiero entender acerca de más situaciones dentro de este aspecto que es algo tan natural como la sexualidad, pero pues no tengo con quién acercarme. Y entonces en la pantalla o en el teléfono, en una computadora, tengo esa ventana hacia esa inquietud que tengo de saber, de conocer más acerca de la sexualidad. Esa puede ser una, la curiosidad. La otra, el escape emocional, ¿sabes? O sea, hay muchas personas que están aburridas, que están frustradas, que están ansiosas y utilizan la pornografía como un escape emocional. Es decir, a veces la pornografía no está sustituyendo a la pareja, está sustituyendo al terapeuta. Es donde está mucho más complicado, ¿no? Y la otra es precisamente evitar la vulnerabilidad. En la pornografía, ¿qué sucede? Pues no hay besos, no hay abrazos, no hay miradas, no hay promesas, no hay nada. O sea, es simplemente mi shot de dopamina, ¿no? Oxitocina, perdón. Y entonces, ¿qué sucede? Que la pornografía jamás te va a decir, tenemos que hablar, ¿no? Entonces, pues no hay absolutamente nada. Esa es Breve. también la falta, esa vulnerabilidad. Y otra que es la que pasa mucho en las parejas, Clau, es precisamente que la relación ya perdió erotismo, ¿sabes? O sea, cuando la pareja ya dejó de seducirse, dejó de desearse, dejó de estarse acariciando, dejan de jugar, de mirarse, y entonces alguien busca fuera de la relación o fuera del vínculo, más bien, fuera del vínculo, busca esa satisfacción, ese sentirse deseada o sentirse atractivo o atractiva. Y hay parejas que dejaron de hacer el amor hace años, fíjate, aunque siguen teniendo sexo, dejaron de hacer el amor hace años, aunque todavía comparten la misma cama. Qué interesante esto, porque obviamente, César, tenemos que diferenciar entre lo erótico y la pornografía. Algo así como lo sublime y lo grotesco, ¿no? Pasar del arte a aventar pintura en un cuadro. Del arte, del Arte. No, no es arte, no. Del arte al darte. No, del Es que, a ver, arte, por ejemplo. Es que sí sonó. ¿Así sonó? Ajá. ¿O así lo escuchó? sí, No, es que así sonó. fíjate, Ah, bueno. ahí hay que hablar de el erotismo, la pornografía y las fantasías. Son tres elementos muy importantes que, pues que conviven en nuestra mente sexual, porque hay que hacerlo así. O sea, tenemos esta mente sexual también, no solamente, que eso es lo importante, o es lo que nos diferencia de los animales, que no respondemos al instinto. Y entonces, cuando respondemos al instinto, nos estamos quedando en ese nivel de animalidad, en ese nivel de bestialidad de solo el instinto. Es decir, pues huelo, siento, esto se puso duro, aquello se puso blando, vamos a seguir hablando. Y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, esa parte justo es la que hay que manejar. El erotismo, la pornografía y la fantasía son elementos que los seres humanos sí tenemos y ¿por qué no explotarlos? Y creo que termina siendo como un arma de dos filos. Por un lado, si se consume este contenido y además está la comunicación con la pareja y dices, bueno, es que todo lo que estoy viendo lo puedo llevar con mi pareja y pues qué padrísimo, ¿no? Y entonces pudiera ser hasta, como dice César, ¿no? Una información educativa, pero también cuando lo consume de los dos, vaya, en la pareja, pero no tiene este acercamiento, no tiene este contacto con el otro, creo que ahí es donde está el conflicto, ¿no? Porque entonces, como dice César, ya desde antes está habiendo una desconexión. De pronto pareciera que el consumo de la pornografía lo estamos de pronto pensando que se empareja. Y no, me parece que es personal. Hay quien, como usted lo está planteando, hay quien lo consume, pero no lo comparte con la pareja.
Exacto. Y entonces ahí es digamos, el código en la comunicación no existe, porque uno está imaginando una cosa y el otro no sabe ni qué está pasando. Habrá que decir que siempre eso va a suceder en la genitalidad, ¿sí? Ahora sí que cada quien en lo suyo. No hay forma, no hay forma de que haya un encuentro verdadero. Por ahí los psicoanalistas franceses de la corriente lacaniana hablaban de el amor no existe y por tanto la relación sexual no existe. Y cuando uno lee eso dice, a ver, pues entonces ¿qué hice anoche, no? A ver, no, una cosa es el contacto físico y otra cosa es lo que se entiende, digamos, en ese momento como relación. Es decir, cada quien está tan en lo suyo que no hay forma de que se contacte con lo otro. O sea, ¿cuál es el deslinde de entre la piel de uno y la piel del otro donde se integra, ¿no? Me parece que cada quien siente lo suyo, ¿no? Los zapatistas dirían, ¿no? El orgasmo es de quien lo trabaja, ¿sí? O sea, cada quien goza su propio cuerpo y no necesariamente con el otro. No sé si estoy diciéndolo adecuadamente, por un lado. Y por otro lado, entonces, integrar la imagen, el audio, donde está en una situación, digamos, artificial y no en la realidad, me parece que ahí hay un choque. ¿Sí? Por eso yo decía, ya hay una competencia, porque el cuate de la película está guapo, está mamado, está así bien hecho, y yo pues me veo y digo, ahora, ¿sí me explicó? Entonces, ¿ahí qué sucede? No hay, pues es la realidad trastornada claro. de su pareja. No, ella me ve guapo. ¿Sí? Entonces, esto es interesante, cómo entre la realidad y la fantasía hay un choque que hace que no haya esta integración, César. Pues es que, a ver, el problema en las parejas, la pornografía como problema en las parejas, no es que tengan un problema, yo siempre digo, no es que tengan un problema de pornografía, tienen un problema de comunicación con internet incluido. Ese es el problema. Sí, el problema realmente, lo que, como lo comentaba Clau, es, a ver, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no platicarlo? ¿Por qué no compartirlo con nuestra pareja? Porque nos da pena, porque a las personas les da pena decir, oye, deseo esto, oye, a mí me excita esto, oye, a mí me eleva esto, porque la mayoría de las parejas haz de cuenta que les dan su libro, así se casan y les dan el libro, el de la abuela y el de la abuela materna, paterna, ¿no? Y todos juntan sus libros del cómo debe de ser el sexo en la pareja. Y, güey, de repente se ponen a leer el libro, ¿no? Y dicen, aquí dice que nada más de misionero, aquí dice que nada más una vez a la semana es cosa sana. Y entonces, ese tipo de situaciones son las que evitan que de repente alguien diga, oye, pero en este libro no hablan de fantasías. No, es que eso hay que estar callado. Oye, en este libro no hablan de orientación o de preferencias o de juegos sexuales. No, es que esas hojas no se han escrito. Y eso es precisamente lo que tiene que hacer cada pareja, buscar escribir su propia historia y crear su lenguaje en la sexualidad. Claro, qué interesante. Yo no sé por qué pasó por mi cabeza aquella película de... Ay, no voy a decir películas de esas, profe. No vamos a dar ahorita... de las de pianito. O sea, porfa. Películas de las de pianito. O sea... No, recordé una película que se llama Entrenando a mi dragón. Nada más. ¿Sí? ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! La misma gata, pero revolcada. Es el mismo. Oye, dragón. No vamos a empezar alguna infancia con algún comentario respecto a esa película. Sí, psicoanalista y no sabe lo que dice. Imagínate, César. No, sí sabe. A ver, quiero entender. A ver, venga. A ver, vamos a escucharlo. Échala. A ver si la se calla. Entrenando a mi dragón. Hay un catálogo, como bien dice César, de todos los dragones y las características de cada dragón, y es toda una historia, y las nuevas generaciones ven ese manual de cómo atrapar al dragón, pero casualmente, no me acuerdo, el alma negra, ¿cómo se llamaba? Este dragón, el más peligroso, no había descripción de él, ni cómo atraparlo, ni cómo nada. Y entonces quien se atreve es visto de una manera muy extraña.
y es señalado al grado casi del exilio hasta que en realidad lo integra, ¿sí? Porque descubre lo que nadie se atrevía a hacer. Bueno, entonces el símil, por eso traigo este tema de la película, porque efectivamente los libros de las familias, de la abuela, no checan, son en general lo que tiene que ver con quien lo escribió, pero no con quien lo está leyendo. Y entonces lo ideal es que cada quien escriba su propia historia. ¿Así es, César? Es correcto. Y para eso necesitan, cada uno en la pareja, necesita cada uno realmente ser honesto primero consigo mismo en su sexualidad, en lo que le gusta, qué no le gusta, incluso hasta la orientación y la preferencia, ¿eh? Me ha tocado casos de parejas casadas en las cuales lo que ahora le llaman este matrimonio lavanda, en el cual se casan, pero uno de los dos tiene orientación sexual hacia su mismo género. Ujú. O sea, vive la homosexualidad, pero se casan para llevar, cumplir socialmente con el requisito del matrimonio, ¿no? Hay hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres y que se tienen que casar. Y entonces, desde ahí te estás dando cuenta de que falta honestidad personal en la sexualidad, en decir qué no me gusta, qué sí me gusta, y ser tan honesto, o como diría el doctor House, brutalmente honesto, y decirle a tu pareja, ¿sabes qué? A mí me gusta el chocolate con chispas de caramelo. Entonces, si a ti no te gusta, pues ¿cómo le hacemos? Bueno, sí me gusta el chocolate, pero no el caramelo. Ok, bueno, pues entonces pues, ponemos chocolate con chantilly, ¿te late? El tema es que se negocie también lo que la pareja quiere, pero nos da pena, bueno, les da pena, ¿no? Porque la verdad es que Ve nada más. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. les da pena a muchas personas exponer lo que les gusta en la cama y lo que no les gusta en la cama. Parece un escándalo el decir, oye, a mí me gusta que me chupes la oreja cuando estamos en plena acción. Sí, lo malo es cuando estamos al revés todos, pues chuparle la oreja está complicado. Pero a lo que voy es, ¿por qué a muchas personas lo que les cuesta es ser honestas u honestos consigo mismas o mismos sobre lo que les gusta? Y fíjese, profe, que se acomoda bastante bien para mi próxima pregunta, porque, bueno, quiero agregar algo. Como dice César, es algo que primeramente tiene que ser honesto conmigo mismo. Me gusta esto, lo disfruto y lo voy a compartir, porque también no solamente, César, está la honestidad personal, ¿no? Y con la pareja, sino socialmente es un tema extremadamente sacrificado que Ah, si claro. de pronto alguien lo saca a luz, ya lo toman como estás enfermo, qué miedo, etcétera. Entonces, creo que este tema de la honestidad es más importante de lo que creemos imaginarlo. Y entonces, la pornografía, algunas personas pudieran pensar que la pornografía nos lleva a la infidelidad. Eh, es que tendríamos que definir el concepto de fidelidad, ¿no? Porque, ¿qué es fidelidad para cada quien? Cada quien tiene su concepto personal de fidelidad. Más bien, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el acuerdo de pareja respecto a la fidelidad? Oye, a mí me parece infidelidad que veas pornografía. ¿Por qué? Porque ya estás deseando, pareciera que deseas a alguien más. Ajá. ¿Ves? Entonces, es como decir, oye, es que el que comenzó fumando cigarros de tabaco va a terminar fumando cigarros de esos que dan risa. Pues no, no necesariamente, ¿sabes? Puede ser que sí, puede ser que no, pero no necesariamente te va a arrastrar a ese punto. Entonces, hablar de la infidelidad con la pornografía es muy complicado. Hombre, sí te abre una ventana, eso sí, te abre una ventana porque dices, oye, si con mi pareja no lo puedo hacer, yo voy a buscar con quién. Y la primera, digamos, ni siquiera es infidelidad, es la primera liberación de mis deseos sexuales, lo veo en una pantalla. Es donde me siento libre, donde puedo expresar lo que yo quiero hacer. Entonces, no, yo ahí sí en la fidelidad, en terapia, yo lo manejo desde, bueno, ¿y cuál es su acuerdo de fidelidad? Y cuando se los pregunto, pues resulta que no hay acuerdos.
tristemente, normalmente eso es lo que sucede. Hace rato yo decía que damos por sabido o nos damos por enterados en cuanto la relación se va dando y nos vamos enterando de ciertas cosas que hace que, pues así es, pero no se pone en palabra, y cuando no se pone en palabra, pues ya sabemos que ahí donde no hay palabra, pues cabe cualquier cosa y se puede entender cualquier cosa. Por tanto, la importancia, dice César, de poder hablarlo, de poder llegar al acuerdo para saber por qué sí, qué no. Porque, pues yo puedo entender, yo de entrada diría, el amor es infiel. O sea, no hay fidelidad, pero tendría que dar toda una explicación que no, hoy no es el día, ¿no? Sin embargo, sí puedo entender que existe la infidelidad o la fidelidad, llamémosle social. Psíquica, no, pero social sí. Entonces, si en el acuerdo de fidelidad o infidelidad no se logró, no se puso en palabras qué está sucediendo o qué va a suceder. ¿No? Y además la importancia, profe César, de asistir a una terapia con un sexólogo, ¿no? Y hablar de este tema, porque quizás nosotros lo hablamos así y nos resulta viable, nos resulta como, pues sí, es obvio, como obviedades, ¿no? No estás cayendo en una infidelidad, tienes aquí a tu persona, solo es una película, etcétera, etcétera. Y entrar al tema de fidelidad, está bien, pero para alguien allá afuera, quizás que encuentres a tu pareja viendo una película pornográfica puede resultar hiriente, puede resultar infidelidad. Estás viendo a alguien que no soy yo. Y además estás teniendo una reacción física que no es conmigo. Y además estás gozando viendo a alguien y yo no estoy allá. Entonces, sí pudiera ser como algo obvio para nosotros como profesionistas, pero para algunas personas no, profe. Entonces, sí era importante. Es impactante. A ver, cuando alguno de los miembros de la pareja descubre a la otra persona viendo pornografía, es un shock tremendo, ¿eh? O sea, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque pasan en ese instante 1000 historias con la loca de la casa, ¿no? Que es lo que yo digo, la que vive aquí arriba y que se la pasa, hable y hable y hable todo el día, esta loca de acá arriba, ¿no? Y entonces empieza desde, ¿por qué está haciendo eso? O sea, y está viendo a una mujer más guapa que yo, ¿no? Entonces yo no soy suficiente. O está viendo a un hombre que tiene tremenda cosa y entonces yo no soy suficiente. Lo primero que se activa es nuestra autoestima. Es lo primero que se golpea, así de, es que no soy suficiente. Y el reclamo viene no por el que lo estás viendo, sino por el que me hiciste sentir que no soy suficiente. Ojo, entonces ahí es donde precisamente muchas parejas truenan, porque lo que reclaman no es que hayas visto pornografía, lo que reclaman es que se sienten poco suficientes para la otra persona. Porque además, profe, César, quizás esta persona que está consumiendo, vamos a suponer que es el hombre. Sí, porque yo no voy a hablar de mis amigas, ¿no? Yo voy a hablar de los otros. Ajá. Entonces, puede llegar a tener problemas a la hora de estar con su mujer, o sea, de estar consumiendo este contenido. Puede resultar que tenga problemas de erección, problemas de conexión con su pareja por estar pues sí, viendo pornografía. Puede y no, porque podría ser que sí tenga problemas al momento de estarse comparando y sentirse inseguro, pero también hay muchas personas que ven en la pornografía un escape en su imaginación para crear fantasías, lo que hablábamos hace un momento, para crear escenas interesantes en ese momento. Y entonces, pues hay gente que es como si le echaras gasolina al fuego, se ponen más, son como el cerillo, se prenden y pierden la cabeza. O sea, de verdad es interesante ver esa parte porque para algunas personas sí puede afectar, porque sí puede llegar a afectar, pero para algunas otras puede ser un incentivo. Depende mucho la perspectiva que tengan y la necesidad por la cual lo estén haciendo.
Ok. Este planteamiento me parece bien importante porque efectivamente, de pronto este tema de la comparación, porque hace rato decíamos, pues resulta que la chava está bien voluptuosa y etcétera, y él también, y resulta que el paquete y cosas de esas, y en el comparativo, pues uno sale perdiendo. Y ahí, y ahí es donde entonces no soy suficiente. ¿Sí? Claro. Pero resulta que eso es para unos, porque para otros es incentivo, como cuando, lo voy a decir tal cual, como cuando hay un tercero en la relación de pareja y que antes de que la persona sufra porque hay un tercero, se convierte hasta como en estímulo. Lo digo literalmente, hay personas que tienen una excitación tan fuerte porque saben que su mujer estuvo con otro, que prende la relación, que prende la Claro. relación. Y esto es bien interesante porque la lógica diría, no, pues si me fuiste infiel, ahí muere, no quiero más. Pero saber que hay otro hace que la excitación se potencie, ¿se dice bien? O se Sí, potencialice. se potencialice. ¿Sí? Entonces esto es bien interesante porque resulta que la pornografía como el tercero podría ser un empuje para que la pareja tenga mayor éxito en su relación. También es Y una es que, opción, César. y es que, a ver, hay que separar fidelidad y lealtad. O sea, eso también hay que separarlo. Y en la pornografía es así, lo que acabas de decir es cierto. Hay personas que, hombres y mujeres, ¿no? Ahora está más conocido, esto siempre ha existido, lo que es el cock old o el cornudo o la cornuda, ¿no? La cock queen, que son hombres que disfrutan viendo a su pareja con otra persona o mujeres que disfrutan viendo a su pareja con otra persona y les prende, les excita. ¿Sabes? Porque eso es parte de su erotismo, eso es parte de su fantasía llevada a la realidad. Entonces, ahí es donde diría, pues está bien o está mal. Algunas personas dirían, no, pues es que, ¿cómo puede ser? Y algunas otras dirían, oye, nunca se me había ocurrido, pero la verdad es, mi amor, es que me encanta cuando sucede esto o lo otro. Entonces, la pornografía nos da muchas ideas, eso sí, lo que, donde empieza a caer un poco el peligro es cuando esas ideas ya se salen de la realidad y cuando ya de repente la gente empieza a tener comportamientos que son irracionales. Ahí es donde sí se debe de tener cuidado. O sea, cuando ya hay violencia, cuando ya hay agresiones, a ver, todo acto sexual debe de ser consensuado. Oye, a lo mejor a mí me gusta que me digas, que me digas cosas sucias, ¿no? Y me dices trapeador, me dices cochambre, ¿no? O sea, y me hablas así, me dices palabras sucias, pero finalmente eso es algo que está consensuado. El tema es Claro. cuando no es así, como la pornografía, cuando no es consensuada, es cuando se convierte en un problema. Justo, profe, lo que decía, la importancia de acudir a una terapia, ajá, y hablar de estos temas, porque como dice César, quizás una de las personas gusta que en el acto escuche palabras, y no estoy hablando de trapeador ni de trapito, no, estoy hablando de De cosas, trapote. ajá, Un trapito, dice. ay, o sea, entonces, de palabras, de groserías, de palabras ya fuertes, ¿no? Y quizás la otra persona está así como de, o sea, no lo voy a hacer, eres mi esposa o eres mi esposo y esto puede resultar un problema después del acto. Entonces, esta es la importancia de acudir a una terapia. Oye, Totalmente. César, Dímelo. ¿cuándo? Ajá, sí, sí, adelante. No, no, dímelo, dime tu pregunta. No, porque yo iba a cambiar ya otra pregunta, porque yo te estoy así exprimiendo a lo más, pero no, vas a decir algo, dilo por favor antes de que Échale, me... no, vamos, Ok, síguele, ahorita regresamos. entonces, ¿cuándo, César, esto ya se sale de las manos, ya se puede volver una adicción? Wow, Me imagino que habrá señales, ¿no? sí, claro, y habrá señales, como dice aquel meme, y habrá señales. Claro, claro que las hay. A Sí. ver, entendamos, la adicción, ¿qué es la adicción? Es un comportamiento compulsivo, finalmente, que solo se calma cuando se satisface como tal, ¿no? Entonces,
¿Cuándo llega a ser esto? Cuando se convierte en una obsesión, cuando ya es incontrolable para la persona. ¿Cuándo es incontrolable? Cuando ya deja de ser incluso hasta privado, ¿sí? Cuando me he topado con gente en el metro, ¿no? En transporte público, que va viendo pornografía en el transporte público, en el metro, ¿no? Y se van tocando, ¿no? Entonces dices, ah, caray, ese sí ya es un problema muy complicado, donde ya se convirtió en una adicción, donde ya dejó de ser algo privado, como lo decíamos hace un momento, para salir de la privacidad, incluso de nuestra mente, y ya perdimos la realidad. La persona que está viviendo eso perdió totalmente la realidad. Ya es tanto lo que está capturado o capturada con la pornografía que ya la vive, ya se vuelve el personaje dentro de. Y entonces por eso hay tantos temas de abuso sexual o de acoso o de frotamientos o incluso de personas mostrándose en la calle, porque ya perdieron ahí la dimensión. Ok, que lo vea diario, que una persona consuma esto diario, ¿eso es adictivo? ¿Eso es adicción? Es mientras, a ver, entendamos, una adicción es mientras no te incapacite, ¿no? Para realizar tus Ok, actividades diarias, ok. ¿sí? Ya cuando prefieres estar viendo pornografía en lugar de ir a trabajar, en lugar de sacar a pasear al perro o incluso en lugar de estar con tu pareja, ahí sí ya tienes un problema de adicción. Y es que sí hay que atenderlo con un especialista. Y es importante aquí aclarar el sexólogo que tienes que visitar, porque normalmente se piensa que el sexólogo es o el urólogo o el ginecólogo. Y ahí es donde hay que hacer la diferencia. Es el sexólogo físico, o sea, fisiológico, digamos así, el del cuerpo, y el sexólogo mental o psicológico. Hay que saberlo diferenciar, porque muchas personas piensan que la falta de deseo hacia su pareja se la va a arreglar el urólogo con una pastillita azul, cuando resulta que realmente la falta de deseo es un tema psicológico por problemas, por conversaciones, por tantos y tantas cucarachas debajo de la alfombra que no se han aspirado. No se limpió. ¿Se Sí. acuerda cuando hablábamos de limpiar? Sí, claro, no se limpió, vienen pensamientos que se meten sin permiso a la cabeza y obturan el vínculo con el otro, ¿sí? Cuando hablábamos de la sombra de Lexia, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto, de pronto sí hay que entenderlo, porque pareciera que el andrólogo, el urólogo, el ginecólogo pueden trabajarlo y por supuesto estoy seguro que sí, biológicamente, pero hay otros escenarios, César, que tienen que ver con la historia, con el psiquismo, con la percepción de la vida, con Totalmente. el vínculo con el otro, con la comunicación abierta o incluso con la comunicación que nos lleva hacia otro lado, que no necesariamente para llegar a acuerdos. Eso es bien importante, entender que tenemos que, yo digo así, integrarnos con el otro, o sea, casi ser el otro. La paradoja del amor es ser uno sin dejar de ser dos. Esto es bien interesante, o sea, encontrarnos en la unidad donde cada quien, donde está Juan y Melissa, por decirlo así, pero en la relación, juntos, sin separarnos. ¿Cómo ven? Bien interesante. Yo creo que César debería de irse del ojo de la cerradura y debería de venirse al psiquiatra. No, no es cierto, jefecito. Vamos a leer comentarios, profe, ¿qué le parece? Porque no es cierto, César. Bueno, pues antes que nada, muchos saludos, me gustaría dejarlos para más tarde y solo pues apuntar que César, Claro, eres el invitadazo aquí, nos están diciendo, ¿no? No, Así muchas que gracias. muy interesante, dice Alejandro García, saludos, qué tema tan interesante, pocas veces tocado porque existen muchos tabúes. Claro. Bien interesante este tema del tabú, ¿no? Del tabú. Uy, sí. Barbarrock, el buen Paco, dice saludos a todos en cabina y al invitado especial.
Sí, gracias. Ah, ¿Ya gracias, ves, Paco. César? ¿Ya ves? Gracias, Mejor Paco. deja al ojo de la cerradura ya. Deja de ser intrusivo ahí viendo. Ahí así. nomás, ahí de una cerradura. Mira, No, aquí está tienes bien, todo. es interesante estar ahí asomándose por el No, ojo de la claro cerradura. que sí, Claro, claro. muy bien. Y además muy buen programa. Sí, excelente. De hecho también, pues obviamente dijimos, pues va. ¿Por qué? Sí, Al escuchar, verlo, claro. claro, al escuchar las cosas tan importantes, ¿no? Bueno, Y bueno, pues en ese programa, viéndolo, de la cerradura, saludos Leticia y Alejandro, se dicen cosas, y yo me acuerdo haber hablado de la adicción como la imposibilidad de poder poner en palabras. Sí, de hecho lo Ah, utilicé sí, así. adicción. Sí, Adicción, sí lo dijiste, me acuerdo, sí lo pusiste como un comentario de adicción. claro. Y lo digo rápidamente, ¿no? O sea, el teo, que significa Dios, ateo, no Dios o no creyente de Dios, etcétera. No me voy a meter en ese rollo. Entonces pareciera que la A es una negación, ¿no? Ateo. A, asexuado, AX, ¿no? Y entonces dicción lo encontramos en la palabra diccionario, si tiene problemas para enunciar, o sea, tiene palabras de dicción, entonces dicción como palabra, adicción como la imposibilidad de poner en palabra, es decir, aquella persona que no puede expresar sus cosas, pareciera que la opción es como el síntoma del estupefaciente, ¿no? Buscar el recurso que mitigue, buscar el recurso que me saque de la situación, o que me dé la risa, dice César, ¿no? Después de la fumada, que me dé risa, que me saque de la situación. Es decir, la adicción como la imposibilidad de poner en palabra. ¿Sí? Entonces, esto es bien interesante porque si se puede poner en palabra, no hay adicción. Si lo podemos compartir, si lo podemos decir, sí, si podemos decir, jálale más fuerte, de abajo hacia arriba, ese tipo de cosas, dilo, ¿con quién estás? ¿A qué viniste? O sea, ¿quién soy? Sí, todo ese tipo de cosas, pues como el cerillo, dice César, no sé, te prende y se pierde la cabeza. Y entonces se vive, se goza, y de pronto la pornografía podrá ser solo eso, así como una referencia para convivir, una convivencia para estar con el otro. Pero cuando, y eso a mí me queda claro, cuando ya no nos deja, como toda patología, cuando ya no nos deja convivir, estar bien, pues hay que atenderla. Simplemente, ¿no? Hay que atenderla porque no nos está dejando vivir plenamente. Y entonces, César, me estoy como obligado a hablar más bien a pedirte que nos hables un poco de hasta dónde esto es perverso, ¿sí? Hasta dónde la perversión toma su lugar. Uy, a ver, pues es que volvemos a lo mismo. Habría que definir perversión, ¿no? Es decir, antes de la verdad o más allá dentro de la verdad. ¿Y cuándo se convierte esto en perverso? Cuando empiezas a dañar a las personas. Cuando ya lo haces con la total intención de obtener un beneficio a costa de tu cuerpo o de la pareja. Yo veo muchas, por ejemplo, en esta paginita azul, ¿no? No le voy a hacer comercial, pero en la paginita azul, en realidad, ese contenido, el contenido que hacen las chicas ahí, eso es un contenido perverso, porque tiene como finalidad trastocar la mentalidad de quien lo consume para seguir ganando dinero o para generar dinero para ellos. Esas personas pues viven de la perversión, es decir, de crear la necesidad y la inquietud de las demás personas a través de su cuerpo. Ahí es donde ya, por ejemplo, se convierte en un comportamiento perverso, tanto el que lo consume como el que lo genera. Y así hemos visto muchos ejemplos en redes sociales hoy en día, ¿no? Creadores de contenido que los han metido al bote por precisamente generar esta necesidad, ¿no? O crear esta necesidad a través de sus parejas y que llegan a meterse en temas legales. Ahí ya la perversión ya llega incluso a temas legales, ¿no? Entonces, todo aquello que causa dolor o que te hace que te beneficies a través de otra persona, eso ya ahí es donde se convierte en perversión. Hay parejas, por ejemplo, que empiezan con los juegos de
la pornografía y todo, pero de repente pues ya están vendiendo el contenido. Y está bien si quieren ser emprendedores, porque hay parejas que han sido emprendedoras respecto a eso, es válido. Lo malo es cuando ya, por ejemplo, a la pareja empieza a comercializarlos sin decirle a la pareja, ¿no? Ya cuando empieza a hacer ese tipo de cosas, ahí es cuando ya se torció el juego, ¿no? Claro. Híjole, es interesante porque una cosa es la perversión, otra cosa es el perverso y otra cosa es el pervertido. Es ¿Sí me correcto. explico? Entonces, sí, de pronto se abre el abanico para ir entendiendo qué está sucediendo, ¿no? Porque, Clau, César, de pronto la perversión como concepto en época freudiana era todo aquello que no lleve a la reproducción. Así, ese era el concepto de perversión. Y entonces pareciera que ahora cualquier cosa pues es perversión, porque no necesariamente lleva a la reproducción. Si me explico, todo aquello que no sea lo que Dios diga, entonces es perverso, ¿sí me explico? Y hay que cuidar porque de pronto, hablando de pornografía, es un intruso, es un tercero. Y cualquiera diría, pues eso es perverso, ¿no? Esa es una conducta perversa, un tercero en la relación. Y habrá que decir que no. En la fantasía, el fontanero, el policía, el cuate que llega con el látigo, etcétera, el pizzero, ¿no? Que el cuate se disfraza de pizzero para llegar con su pareja, pues de pronto parece grotesco. Y sin embargo, si está consensuado, se cumple la fantasía. Ella por fin se echó al pizzero, ¿no? O él, o él a la enfermera. Claro. Sí, claro, a la enfermera, ¿cómo se llama? A la muchacha de la casa, al mecánico, o sea, hay muchas cosas. Sí, mira, desafortunadamente la sexualidad occidental está regida una por religión y otra en el tema psicológico por un eurocentrismo que al final del día pues también está afectado por la religión. Recordemos que, pues sí, mucho del pensamiento que trajo para la creación de la psicología Freud, pues viene de los griegos, ¿no? De un sistema totalmente eurocentrista. Pero si nosotros nos vamos hacia el occidente, incluso hacia tierras mexicanas, la sexualidad era visto como incluso un elemento de sanación. Lo que años después dijeron, ay, es que la histeria resulta que era porque las mujeres tenían problemas de temperamento y todo, y descubrieron casualmente que era con la masturbación como se solucionaba. Eso, Juan, eso ya lo sabían los chinos y lo sabían los mesoamericanos desde siglos antes. Pero, pues bueno, porque no tenían estos traumas de la religión, ¿no? Interesante. Ay, toin. Silencio incómodo. Sí, así como de... Sí, no, lo que pasa es que es obvio este pensamiento de, por ejemplo, cuando metes el concepto de histeria, de pronto quien lo leemos para entenderlo, pensamos que, bueno, se pensaba que la histeria era solo un tema femenino o de mujer, pues, sí, porque histeria viene de histerum, que significa útero. Útero. ¿Sí? Y de pronto pareciera que solo existía en la mujer. El tema es que habemos hombres histéricos, sí, habemos hombres histéricos sin útero, porque el útero no tiene que ser físico. Parece que tiene un útero. Ni unos sí parecen. Parece. Ahí donde es que ve cómo es ese desconocimiento. Claro que tenemos el mismo comportamiento en mucho que las mujeres. El tema es que los ciclos de las mujeres y los hombres son bien diferentes, pero también tenemos nuestros días, Juan. O sea, también nos da por comer chocolate y ver las películas de Britney Jones. O sea, ese es el tema. O sea, sí hay momentos. Lo bonito de la sexualidad es descubrirnos, es conocernos, es no nada más quedarnos con que ya descubrí dónde está mi pipi, ¿no? Sino también qué más siento, qué está pasando dentro de mí psicológicamente. Eso es lo que hace la pornografía, justamente. La pornografía lo que hace es, ¡pum!, te destapa muchas ideas, muchas cosas de la sexualidad. Y es precisamente donde tenemos que aterrizarlo para no perdernos, para que no se nos vuele el papalote, por así decirlo. Sí, porque justo, a ver, ya estamos a minutitos de que te vayas, César, y bueno, pues obviamente quedan muchísimas preguntas, pero una que llega mucho
pues a conflictuar a las parejas es hasta dónde puede ser, o sea, será normal que la pareja tenga que ver pornografía para, o sea, masturbarse, pero además, es que, a ver, mi pregunta está como revuelta, la voy a hacer como me la dijeron. ¿Es normal que una persona prefiera ver pornografía para masturbarse antes de tener relaciones con su pareja? A ver, ahí es, por ejemplo, un comportamiento aprendido. Ajá. Hay algo en ese momento que no está, que no se está hablando entre la pareja, porque ahí es donde decir, oye, ¿qué te está haciendo falta? No desde el reclamo, sino desde el cómo lo podemos solucionar de pareja. O sea, normal, no te puedo decir si es normal o no, más bien yo diría qué está faltando en su comunicación de pareja que está llevando a ese comportamiento en el momento de la intimidad. Okay. Yo cuando leí la pregunta dije, ese cuate es Superman, porque se masturba antes de ir con su pareja. No. Si estar con la pareja de pronto implica un tiempo de recuperación, ¿no? Ahora imagínate masturbarse, eyacular y luego ir con la pareja, pues es Superman. No, ¿Sí pero no iba por ahí, sino ¿no? Más bien ver el contenido y que la pareja lo haya, o sea, sepa, ¿no? Que tiene esa actividad, pero que no es con ella. Ok, por ahí, es como le echan crana al motor para aprender, ¿no? Porque pues así claro. Como que ahí vuelvo a lo mismo, o sea, es que es comunicación de pareja, es decir, oye, no, yo sé que te gusto, porque si no, no estarías aquí conmigo, pero ¿qué te prende de ver esto? Y ahí es donde, ¿sabes qué? Porque me imagino esto, y ya me imaginé la escena y pues de repente ya veo aquí que tengo a mi personaje en vivo, pues presta para la orquesta, ¿no? Entonces, esos son los tipos de conflictos que hay en las parejas. La mayoría de los problemas, de los conflictos de pareja en la intimidad es falta de comunicación. Y ya después los disfrazan de pornografía, de infidelidad, de muchísimas más cosas, ¿no? Pero falta comunicación. Interesante, porque de pronto pareciera, Claudia, relacionando a la siguiente pregunta, si el deseo, como lo entendemos, ¿no? El gusto por el otro, así sin profundizar, el deseo se apaga por la pareja a partir de la pornografía. ¿Eso es posible? ¿Me preguntas? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, a ti. Sí puede apagarse. Es que vuelvo a lo mismo. Sustituiste esa falta de intimidad, esa falta de conexión con la pornografía. O sea, es que la pornografía no es la culpable. La pornografía es el resultado de. Y entonces, si ya no tengo conexión con mi pareja, si no me siento admirada o admirado, si no hay conexión ni nada, pues busco otro lugar donde sí me siento. No quiero ser infiel porque no quiero abrir mi relación, no quiero meter a nadie más. Ok, pongo en la pantalla esa sensación de cercanía, de deseo que tengo en el celular. Entonces vemos en una película a una mujer que ve a un hombre, ¿no? Y le ve los ojos de deseo, así de, ay, chiquitito, mira todo lo que me voy a comer. Y la otra persona, pues es que dice, pues es que a mí mi pareja no me ve así. Y para él en su mente dice, yo quiero que esa persona me vea de esta manera, ¿no? Entonces, claro que sí puede apagarse, pero vuelvo a lo mismo. No es la pornografía lo que lo provoca son esos silencios y esas conversaciones incómodas que no han querido realizar. Conversaciones incómodas. Y habrá que decir que en esa cama, en esa habitación, siempre hay más de 2 personas, siempre. ¿Sí? La fantasía de él, la fantasía de ella, y en una de esas, alguien más. ¿Sí? Y entonces... Ojalá y fueran fantasías, Juan, ojalá y fueran fantasías, pero les hago mucho la analogía en el taller de justamente de hombre, cinema, sexualidad de película, donde les enseño a los hombres cómo descubrir esta parte, y es que hay una escena de una película que se llama American Pie, que no sé si ustedes ya la han visto. Y entonces está el chico, ¿no? El que quiere dejar de ser virgen y se encuentra a la estudiante extranjera y ya está en el mero momento, ¿no? Cuando van a tener intimidad en la cama y de repente levanta la cara y ve a su entrenador.
y voltea del otro lado y está el cura, y del otro lado están sus papás, y del otro lado el maestro, y del otro lado el director. O sea, en nuestra cama, muchas ocasiones hay más personas y las creencias y la forma de hacer las cosas de todas esas personas, menos la de la pareja. La competencia. Pero ya se tiene que ir. Y venga, profe. César, Dime. pena que te tengas que ir, la verdad. Te agradecemos en mucho, obviamente, tu presencia, tu aportación, tu experiencia, tu conocimiento, pero no te vayas sin dar el cierre para esta primera parte. Pues mira, antes que nada, gracias a ustedes por permitirme compartir. Para mí es un gusto, además es para mí una tarea el hacer que las personas vivan y disfruten su sexualidad de una manera sana. Es un derecho universal, ya hay derechos de la salud sexual, que algún día podríamos hablarlos acerca de lo que son los derechos de la salud sexual que todos los seres humanos tenemos. Y pues bueno, solamente hay que decirle a las personas que pues sí, hay personas que buscan intensidad en una pantalla porque se les olvidó cómo crearla en la vida real, en su relación. Entonces, pues bueno, gracias nuevamente, Juan, gracias, Clau, un abrazote desde aquí y pues estamos en contacto y mucho éxito como siempre con su programa. Muchas gracias, César. Tú solito te acabas de volver a poner para otro programa para hablar sobre los derechos. O sea, es que uno quiere dejarlo en paz, pero él solito. Entonces, pues bueno. Solito se pone, ¿no? Se pone de pechito. Solito se puso. Entonces, pues bueno. Muchas gracias. Al contrario, gran trabajo el que hacen ustedes y además que lo hagan de una manera profesional, echando cotorreo, sí, pero no desvirtuando lo que tiene que ser y además, si por algo me encanta también participar con ustedes, no le digan a Alejandro nada más. Nada, me gusta que le den esa carnita psicológica también, ¿no? Para precisamente las personas vean que acudir con un terapeuta es acudir con un amigo que tiene conocimiento en ciertas áreas que les puede ayudar a ver la vida desde otra perspectiva. Muchísimas gracias, amigo. César, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Espero que nos veamos pronto. Cuídense muchísimo. Un abrazote a todos y a todo su público. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien, César. Bye. Bye. Pues, ¿qué tal? Pues es que nos dejó con un pajetote. Sí, dichosos los que tienen a César siempre para escucharlo. La verdad es que tiene mucho potencial, mucho conocimiento, mucha información y obviamente la experiencia que tiene. Además, ese carisma y esa característica. Sí, tiene algo que sí. Sí, es Hasta guapo lo han de ver más de una. ¿Sí? Seguramente sí. Bueno, pues a nosotros nos deja creo que la segunda parte, que no es menos importante, porque creo que aquí podemos aterrizar mucho lo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con los conflictos de pareja, el tema del deseo, etcétera. Y profe, yo creo que una de las cosas que tenemos que sí aclarar en esta segunda parte es el conflicto que puede aparecer cuando ya se afecta la intimidad. Me parece, Clau, que justo por eso las aportaciones de César son muy importantes y hay que puntualizar algunas. Más allá del concepto de pornografía, que por supuesto se abre un panorama y elucida el pensamiento, el plantearnos la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico es muy importante. ¿A qué voy? Mientras lo erótico es lo sublime, lo maravilloso, eso que invita, lo pornográfico es lo que ya es. No solo por grotesco, sino además porque es muy explícito. Y entonces a mí me gustaría aportar qué pasa, y es una pregunta, ojalá alguien la quiera responder, ¿qué pasa tanto en el hombre como en la mujer, aunque yo solo puedo hablar desde el lugar del hombre, cuando es más atractivo una minifalda que un desnudo, por ejemplo? ¿Sí me explico? Entonces, esa cosa de lo erótico, esa cosa de lo que me puede generar a partir, por ejemplo, de lo no visto, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la minifalda, que provoca más en la fantasía que en la realidad grotesca. ¿Sí me explico?
Entonces, por eso es bien atractivo que él diga, ay, ese calzoncito negro, ¿no? Sí, pero a ver, pero ponte de lado. Y a ver, y ayúdame con esto, ¿sí? Porque me está generando fantasías. O sea, pasar esta cosa de lo erótico a la realidad que podría ser grotesca. Pero es que hay aquí usted está, o sea, con lo que dice, me parece que está deslindando a la pornografía. O sea, la pornografía entonces queda a un lado. No, estamos hablando de lo erótico. Claro, no, por eso yo digo la importancia de entender. Y está bien. Claro, la importancia de entender el erotismo de lo pornográfico. Claro. Porque lo pornográfico es así como cuando, por eso hace rato yo decía como, no sé si han visto videos donde el cuate avienta la pintura. ¿Sí? En un cuadro y ya después ya lo está el arte. El arte. Ajá. Y hay quien lo piensa, lo imagina y le da el toque y lo cuida. Y claro, es para él, porque el que se está proyectando es el artista. Porque a lo mejor quien ve el cuadro dice, ay, está más padre el otro por los colores. ¿Sí? Entonces es la diferencia entre lo erótico y lo grotesco de la pornografía. En la relación, cuando se es grotesco, ¿qué sigue después? En cambio, cuando se es erótico, siempre hay un después. Sí, pero para algo de beneficio. Claro, y además que estimula más a la pareja. Cuando ya es grotesco, me parece que ya no hay otra cosa. Sí, no es, yo diría, no es lo mismo preparar todo un platillo, que es todo un proceso, al final se consume, que comprar comida rápida, que también al final se consume, pero que tiene todo un proceso distinto, ¿me explico? Y es ahí donde me parece que, como bien dice, nosotros tenemos que cuidar en qué lugar nos colocamos. ¿Por qué? Usted dice, habla de la autoestima. Entonces yo decía, claro, lo que pasa es que en la película, el cuate mamado, guapo, ojo claro, o ese negrote fuertote, y entonces, no, espérame, yo no soy ese, y pierdo en la comparación. ¿Sí me explico? Pero lo mismo le puede pasar a ella, porque la chava, pues, está diseñada para eso. Y bueno, la realidad acá es otra, y entonces, esos que están allá no somos nosotros. Y tanto hay una comparación como un reflejo de ese no soy yo, y entonces, claro que le pega a la autoestima. Claro, ahí puede haber un gran impacto, porque obviamente hay esa comparación y además, ya no solamente física, sino creo que también visual, ¿no? Pues, ¿cómo quedamos que ibas a hacer esto? ¿Y cuándo fue? No pasó. ¿Sí? Me quedaste a deber. Entonces, creo que es importante hablar sobre este impacto a nivel autoestima. Sí, es bien interesante eso que acaba de decir, porque de pronto la chava llega con sus trastes, ¿cómo se llama? El envase con tapa, el topper, ¿no? Porque te voy a dar hasta para llevar. Sí. ¡Te dejo mi topper! Luego me lo llenas. ¿Me podrías regalar una simple? Porque no hubo ni energía, ni fuerza, ni nada de eso, ¿no? Porque lo que estábamos hablando hace ratito, o sea, también tiene mucho que ver este consumo, si hay algo, ya hay una adicción, si ya se está complicando, si ya hay conflicto, y claro, a la hora de estar con tu pareja, que es con la que deberías de disfrutar, de tener un deseo complacido, etcétera, pues nada más no. Oiga, profe, sí, cambiando un poquitito, pero obviamente meramente sobre el tema, ¿qué hay de las personas que están en soledad, que tienen algún tema con la ansiedad? ¿Serán los que mayor consumen la pornografía? De entrada, yo le diría so. Ok. ¿Sí o no? No, o sea, ya me la sé. Ya se lo sabe. Sí. Claro, pues es que lo que pasa es que no hay una respuesta directa. No sabemos, porque
la historicidad y la especificidad de la vida de cada quien pues es distinta, ¿no? Cómo cada quien percibe ciertas cosas. Empecemos por hablar un poquito del tema de la soledad. Resulta que la soledad no es un tema de ausencia o de presencia de personas, porque hay quien está rodeado de muchas personas y se siente solo, claro, y hay quien está, digamos, solo, en el aislado, para no decir solo precisamente, y no se siente solo, ¿sí? Entonces, no es un tema de ausencia o de presencia de personas, es una llamémosle autopercepción, ¿sí? Diga, porque su cara es de sin embargo es que... Yo difiero un poquito, profe. Ay, no, porque... no fuera César, porque con él no difiere. Ay, César, bravo, sí, lo que tú digas. No invente cosas, profe, ahora estamos al aire. Pero yo difiero un poquito, profe, porque... Fíjese que, bueno, nosotros, obvio, nos dedicamos a lo clínico, escuchamos a personas, y con base a lo que yo a los pacientes que he tenido, ¿qué cree? Yo me he dado cuenta, y justo ayer que estaba leyendo, y me estaba acordando de casos donde se llegaron a hablar estos temas, que la mayoría de mis pacientes me han hablado de una pareja muy en soledad, muy ansiosa. Justo por eso decía que depende de la historia de cada quien. Y para regresar a la pregunta, sí, por supuesto, el consumo de la pornografía o incluso de otra cosa, incluyendo estupefacientes, vienen a sustituir algo. Sí, vienen a llenar ciertos huecos. Por eso yo hablaba de que cuando no se puede poner en palabra, en el vacío cabe cualquier cosa. Si no se dice algo, la lectura del otro puede ser cualquier cosa. ¿Sí me explico? O sea, puede interpretar lo que quiera, pero si se dice, ya no hay forma de salirse de ese lugar. Hay que hablarlo, por eso la importancia de hablarlo. Y aquella persona que no solo no lo habla, sino no se siente en compañía, su pareja, digamos, no viene a ocupar su propio lugar para donde él está insertado como, yo hablaba en la mañana, ¿no? Como de pieza de rompecabezas, que ahí es, ¿sí? Como cuando alguien le puede decir a alguien, es que tú eres de ahí, embonamos en todo, vamos, estamos embonando, está padre. Pero cuando no se da eso, entonces estoy solo y tengo que buscar sustituir ese escenario. Y entonces me parece que hay quien podría no consumir pornografía porque en su historia no la requiere, pero hay quien sí, porque además viene a llenar no solo el hueco de la fantasía, ¿sí? Sino se despiertan biológicamente cosas, y es ahí donde hace rato hablábamos con César, y estoy seguro que usted lo ha no donde se requiere del estímulo externo, y entonces yo quién soy, dice la pareja, ¿no? Yo no te estimulo, yo no te soy suficiente, no es que no me sea suficiente, es que se requiere esa cosa que active la dopamina, por ejemplo, ¿no? Que me active porque es necesario, y que tiene que ver con su historia. ¿Sí? Entonces, sí, viene entonces la pornografía a estimular. Claro. ¿Sí? Y obviamente tiene que ver con personas con ciertas características. Me obliga, apúntele por favor, para desarrollarlo en cualquier momento, el tema de la astenia, el tema de lo que tenemos que hablar, que sería la neurosis actual. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué más? No sé, creo que tenemos ahí un comentario, profe, antes de que yo me vaya a mi otra... Haz otro rollo. A mi otra... Hace rato que me pidió que lo hiciera, no lo hice porque eran puros saludos. Y bueno, había que trabajar con César lo más posible. Entonces, aprovecho para decirle a Ana Mireles Chaparro y a Lali Tapia que nos están viendo, muchísimas gracias por vernos. Hola. Qué amables, buen día. Espero que hayan escuchado a César sí, ojalá. Y que generen preguntas que nosotros compartan nuestro video para que llegue a otras personas, por favor. Hola, buenos días, qué gran tema, dice Ale Ávila, muchísimas gracias, Ale Ávila. Gracias. Buenos días, también nos saluda Ana Mireles. Ana, mucho gusto que esté por acá. Y Miriam Cruz, qué buen programa y qué fuerte. Un gusto verlos juntos de nuevo. Muchísimas gracias, Miriam. No sé qué se refiere con qué fuerte. Supongo que al tema, ¿no? O sea, sí, claro. Ni modo que a usted, pues, pero me dijo también fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte su comentario. A ver cuándo, ya saben.
Univir Radio, saludos desde cabina. Muchísimas gracias a toda la gente de Univir Radio y en especial a los que nos están apoyando acá técnicamente. Hola, Ale. Ni nos pelas. Hola, gracias. Sí, qué bueno. Ecatepec.com, saludos, excelente programa, muchas gracias a toda la gente de Ecatepec. Texcoco.com, los seguimos, saludos, muchas gracias a toda la gente de Texcoco. De Texcoco, Tultepec. Tultitlán también, Huacalco también están presentes, los seguimos, súper interesantes todos los temas que tocan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Lulú Tapia Quijas de Acosta nos está viendo desde Chicago, nos están viendo en Chicago, muchísimas gracias. Hola. Saludos por allá a toda la banda. Lulú, muchas gracias por vernos. Hola, primo, saludos desde Chicago, muy buen tema, muchísimas gracias. Gracias. Ya habíamos hablado y habíamos dicho que desde Chicago, muchísimas gracias, Lourdes. Saludos por allá a todos. Alejandro ya lo habíamos mencionado, que nos dijo que era un tema bien interesante, muchísimas gracias. Otra vez saludo a Paco Barbarroc, a quien ya habíamos mencionado, y también está Larisa, ¿cómo no? Larisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos. Hola, Lari. Saludos en cabina, excelente tema, dice ella, y nos sigue viendo, muchísimas gracias. Gracias. Por fin apareció nuevamente la psicóloga Marisol Luna. Marisol, qué gusto que nos esté escuchando. Comente. Hola, amiga. Comente porque yo sé que usted sabe mucho de pornografía, no, de lectura psicológica, psicoanalítica específicamente. Sí. Y seguramente también de pornografía. El profesor, porque no, yo no. Él sí sabe, yo no. Hola, buen día, saludos, un excelente tema, muy amplio para debatir. Mi punto de vista, la pornografía es un accesorio adicional, ¿sí?, en la intimidad de una pareja porque te da ideas. Muy bien. Claro, previamente consensuado, más no obligatorio porque ya sería algo grotesco el depender de ella para poder disfrutar. Tan claro como lo dice Agustín Zúñiga, claro. Tan clarito, ¿verdad? Claro, porque ahí se encierra lo que hemos hablado sobre la perversión, ¿no? Cuando rebasa este límite de lo que nos aporta. Ok, ya vi una película, me gustó, me encantaría hacerlo con mi pareja, voy, se lo digo porque tenemos una buena comunicación, le envío el video, me manda sus comentarios, sus señalamientos, ¿verdad? Y sus aportaciones. Ah. Y entonces, bueno, pues ya está todo. Qué didáctico estuvo eso. Entonces, pues sí, rápido, no hace como tiene que ser y entonces ya lo platicamos y todo bien. Cuando no, entonces ahí sí, ya hay conflicto, ya hay algo perverso, ya no hay límite, etcétera. Me quedo con el tema del límite, de todo lo que dijo, y además de un chiste que me acordé, que lo voy a contar aunque no quiera. Porque el límite es bien importante. Si él o ella dice no, esto no, no hay que hacerlo. Exacto. No hay que hacerlo, no hay que pasar. Y si dice sí, pues qué suerte. Pues hágalo, claro. Y ojalá te guste. Claro. Porque de pronto, ¿qué tal que ella, en mi caso, qué tal que ella pide algo que yo no quiero? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Sí? Pues ni modo que invites a alguien para que sí le haga lo que... Esfuérzate, hijo, porque si no, si ella trae eso en la cabeza, en una de esas, lo va a hacer. Y dije ella, pero podría ser él. Sí me explicó, claro, que tenemos que consensuarlo, tenemos que platicarlo y tenemos que hacer ese esfuerzo. Recuerdo, Venus de las Pieles, la Venus de las Pieles, para los cuates sería algo así como comercialmente 50 sombras de Grey, ¿no? Donde se solicitan cosas. Regreso a la Venus de las Pieles. En la Venus de las Pieles, Mazog hace un contrato y le dice a ella, fírmele, pero además le tiene que firmar con sangre, ¿sí? De que esto se va a cumplir, usted se acepta esto. Y bueno, imagínense todo lo que le solicita para los que lo entendemos así, de manera perversa. Sin embargo, para ellas es estrictamente elemental. Entonces, okay, si hay consenso en la relación de pareja, está padre, hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo, totalmente. Punto. Que lo que sea, tampoco vamos a ser tan gráficos como la pornografía, pero si te pide que le jales así, pues jálele así, mijo. ¿Por qué? Porque la vas a satisfacer. Sí, o sea, finalmente el objetivo de nuestro programa es hablar de manera no juiciosa
sobre lo que es la pornografía. Ya cómo vivan su sexualidad, creo que es como muy aparte, ¿no? O sea, finalmente. Y el chiste es, espérame tantito, Sí. el chiste no del tema, sino el chiste que dije que iba a contar. Ah, sí, vamos a darle espacio al profesor. Pero ya sabemos que Claudia no se va a reír. ¿Quién sabe? A ver, Sí. voy a empezar Pero a trabajar mentalmente para la risa. Échale. Pero resulta, vamos a ponerle nombre. Ok, Iba a decir Juan por alguna razón. Pero bueno, ok. vamos a pensar bueno, ya le puse Juan. Ya vamos a Ok. pensar que Juan dice, ahora sí, vas a ver, te voy a dar por donde nunca te han dado. Ajá. Y ella dice, ay, por las orejas no. ¿Y por qué no? Es que tal si me quedo sola. No, porque ya te quedaste muda. Ja, 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 se tiene que reír. Y si no, risas de fondo. Vamos a pedir efectos en Allá, cabina, en cabina. no, y la otra, ya cierro con otro. El clásico de aquel que dice que se sube al ropero. A ver. Se sube al ropero. Dice, ahora sí, se va. Te voy a enseñar este pasito. Me subo al ropero. Y de pronto se lanza y se atora con un cajón y cae a un lado de la cama. ¡Bras! Ok. Y el cuate empieza, y dice ella, ay, no me gusta, nomás tú gozas. Ay, no puedo. Marisol, Se los prometo que estoy poniendo toda mi inteligencia. no, Pero no sé, soy muy mala para los chistes, cosas de doble sentido. Hoy no, definitivamente. Ay, Qué horror. Alejandra Mireles nos está viendo. Ale. Ay, ya va a acabar el programa. No, pero a lo mejor hasta ahorita la leí. No, escúchalo, escucha desde el principio. Comparta nuestro video para los que se van conectando, por favor. Ya estamos en la recta final. Y, profe, bueno, a ver, Tantito, terminamos. Claro. Alejandra, una explicadita, por favor. ¿Quién sabe si ella entienda también los chistes? No lo sé. ¿A poco? Sí, o sea, como que todas somos 5 mujeres hermanas y como que todas tenemos el mismo rollo con el tema de los chistes y el doble sentido. No es como algo que agarremos la onda, no es algo como de, o sea, no sé por qué. Bueno, primero le voy a recomendar a usted que lea El chiste y su relación con lo inconsciente. Ok. Sí, léalo. Lo voy a apuntar. El chiste y su relación con lo... Hay gente que lo confunde y pone el chiste y su relación con el inconsciente, y no es el inconsciente, es lo El chiste y su relación con lo inconsciente. Por favor, los que no se rieron también hay que leer. Pero no es para que se rían, es para que entienda qué pasa, porque... No, pues sí, porque si lo comprendo, a lo mejor se desbloquea, porque por ahí hay una especie de barrera que no le deja entender cosas que a lo mejor quiere entender o necesita entender, pero que no las entiende por la razón que sea. No, igual yo no necesito entender el albur, o sea, yo ya, o sea, no sé. No, yo dije necesita. El albur, los chistes, cosas así. O no necesita. Ajá. Sí, eso dije. O lo necesita o no lo necesita, por alguna razón. Y bueno, ya. Hoy en día, aparte de la pornografía, entra otro tema que son los juguetes sexuales. Creo que en cierto momento es bueno, pero también afecta. Siento que todo va de la mano. Hoy veo que está muy normalizado, dice Víctor Martínez, Víctor. Es que, bueno, a ver, Víctor, resulta que los juguetes sexuales se hacen meramente para el disfrute en pareja. O sea, claro, hay una situación personal, por supuesto, pero creo yo que tiene que ver otra vez, ¿no? Con el tema de la comunicación. Si en esta pareja hay una comunicación fluida, hay una comunicación, estamos hablando a nivel sexual, consensuada, fluida, honesta, leal, confiable, van a aceptar todo lo que les genere intimidad, placer, deseo, etcétera, excitación, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea el problema el juguete, ¿no? Sino la falta de comunicación, que uno de los dos pueda sentirse agraviado de ver un objeto, ¿no? Podría ser. Voy a diferir, porque dice Claudia
que están diseñados para la pareja. Y no necesariamente. No. De hecho, las personas que no tienen pareja utilizan mucho los juguetes para darse satisfacción porque no tienen una pareja. A lo que me refiero es, están hechos, si estamos hablando de parejas, yo estoy hablando en tema de pareja. De hecho, como lo dice Víctor, comprendo bastante el bien. tema de la pareja. Sí, comprendo bastante bien que también es un asunto privado para aquellas personas que no tienen una pareja y que necesitan de unos juguetillos. Es el momento del tema. Gracias, Víctor Martínez, porque le digo otro día, anótele para hablar sobre la neurosis actual. Y es bien importante que conozcamos eso. De pronto escuchamos neurosis actual y es como si pensáramos que hay neurosis viejita, y no necesariamente. Vamos a entenderlo, y les ofrezco disculpas porque de pronto es un tema así como tan teórico que nos perdemos. Entonces voy a tratar de ser así como dinámico. Bueno, de entrada, la enfermedad mental, que entendemos como psicopatología, la podemos dividir en dos: neurosis y psicosis. Dejemos de lado la psicosis, concentremos en la neurosis. Y la neurosis la podemos dividir en dos. Por un lado, la psiconeurosis, que tiene que ver con toda la historia del sujeto, y la neurosis actual, que como su nombre lo dice, tiene que ver con el aquí y el ahora. Ambas basan mucho de sus elucidaciones en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer. Y lo que diferencia la neurosis, la psiconeurosis y la neurosis actual, que ya lo dije, uno tiene que ver con toda la historia y otro con el momento actual, también es el tema del onanismo. Y si googlean onanismo tiene que ver con la no satisfacción total. Por tanto, se puede entender como la masturbación. Entonces, ¿qué genera el onanismo? Estamos en la neurosis actual, genera astenia. Y la astenia es una especie, digamos, de desazón, para no meternos en términos médicos, de no satisfacción. Por ejemplo, tengo hambre, pero no apetito. ¿Sí? Tengo sueño, pero no me puedo dormir. Claro. ¿Sí me explico? Sí. El chavo que está bien jovencito y que está bien fuertote, y que le dices, hijo, al sobrino, ¿no? Que le decimos, hijo, ve a la tienda. Ay, no, tío, ve. ¿Sí? Y que se cae hasta en el sillón, y dices, esos músculos, esa energía tuya, ¿dónde anda? ¿dónde está? ¿Y sabes dónde anda? Precisamente se fue por el water, se fue en pañuelos desechables, porque el cuate está en el onanismo, digamos, en la satisfacción masturbatoria. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no tiene acceso, digamos, a un coito, no tiene acceso a una pareja, y entonces pues se Entonces los que andan diciendo, no, es que ando sin ánimo, ando desganado, me siento como en la depre. Podría ser. Uy, es que como ahorita no hago nada. ¡Cachados! Podría ser que esté viviendo su plena adolescencia y quizás ya trae como 40, 50 años y anda está solo y no hay quien le eche la mano y se le echa sola. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces podría ser esa parte, la parte onánica, digamos, esta cosa masturbatoria que va a generar esta situación sintomática que ya en psicología se llamaría la psicastemia. ¿Sí? Y que tiene que ver con la neurosis actual, que por eso su nombre lo dice, tiene que ver con el aquí y el ahora. Lo que no significa que no tenga otro tipo de neurosis, que tiene que ver con toda la historia. ¿Sí? Cuando la gente llega al consultorio, siempre llega con el aquí y el ahora. Siempre llega y dice, ay, es que, no sé, me dejó mi pareja. Y para ellos ese es su motivo de consulta. Sí, y los psicólogos hasta lo escriben ahí en su análisis, ¿no? Motivo de consulta, lo dejó su pareja. Eso no es el motivo de consulta. Ese es el motivo de manera consciente. Consciente. Que llegó. Pero cuando empieza uno a trabajar, se da cuenta que eso es lo de menos. Es más, era lo que iba a suceder que te dejara tu pareja. Claro, porque no has resuelto algunas otras cosas que justamente esa es nuestra chamba. Esa es la chamba. Hacerle ver al paciente o llevarlo por el camino en donde, a ver, ¿por qué estás sin pareja? ¿Qué no puedes dar? ¿Qué es lo que no puedes cumplir? ¿O qué no quieres recibir? ¿Qué es lo que, ¿no? ¿Qué es lo que no puedes recibir? ¿Qué es lo que te es cómodo
que en cuanto llega alguien y te saca de esa comodidad, dices, no, mejor la neta me regreso. Mejor no. Mejor no. Mejor. Me quito de aquí y vámonos. Entonces, la importancia de analizarse. Sí, claro, qué bueno que lo dice, de analizarse. O sea, porque sí es cierto que hay que ir con un psicoterapeuta a entenderse a sí mismo, para darse cuenta, sí. Y perdón que lo interrumpa, profe, ¿Otra pero vez? incluso todas estas personas profesionistas que nosotros también que nos dedicamos a esto de la terapia, incluso podemos llegar a caer en casos así, ¿no? Donde creemos que ya no es necesario el analizarnos. Cuando creemos que, ya no estoy hablando meramente de los profesionistas, sino de manera general, cuando estamos bien, cuando estamos sin problemas. El tema es que cuando estamos bien y creemos que estamos bien, yo diría es cuando más deberíamos sospechar, claro. Cuando no estamos ahí. Me meto en broncas, pero hay que hacerlo. Para la maestra, el niño que está dando lata es un niño problema. Y yo no sé si el niño problema es aquel que está ahí arrinconado, que siempre sin hacer nada. Bueno, no, que no te moleste en tu trabajo no significa que esté bien. A lo mejor hay que ponerle atención a ese niño. Claro. Y lo mismo pasa en la pareja, en la vida y en la relación de pareja. Cuando creemos que estamos bien, pues a lo mejor hay que sospechar. Es decir, el agua sin movimiento es un agua turbia, es un agua que se va no sé cómo decirlo, que se va a empezar a poner verde, que van a nacer ajolotitos por ahí, porque ahí está. Estancado. En cambio, el agua en movimiento es algo que da vida, ¿sí? Entonces me meto en rollos de Eros y Tánatos. Eros, la pulsión de vida, de donde sale la palabra erótico. Claro. Y Tánatos, que es la pulsión de muerte, donde tiene que ver con muerte. Es decir, lo inerte y lo activo, el movimiento. La pareja tiene que estar en movimiento. Sí, entienda los dos conceptos de movimiento. El movimiento en la relación de pareja, en la comunicación, en los proyectos, en el objetivo, e incluso en el enojo donde hay acción, donde tenemos que solucionar cosas. O en el... y en el movimiento físico, dale, sí, empuja y apachurra, sí, también ese movimiento. O la otra, en el no pasa nada, en estoy pasguato. Otra vez ya vas a empezar. Sí, ya sacaste otra vez ese tema, ya lo habíamos hablado. ¿Sí me explico? Y no solo eso, sino que no haya acción. Yo de pronto te reflexiono cosas, no solo en la consulta, sino hasta en lo personal. De pronto, pues uno tiene cierta edad en la que, como que está bien padre quedarse en el sillón y ver la película, ¿no? Pero ¿qué tal que la Melissa quiere otra cosa? Quiere ir al concierto, quiere ir allá, quiere ir acá. Pues hay que entrarle, porque si no... ¡Qué padre! O sea, profe, nosotros podemos hablar de muchos ejemplos, pero creo que una persona que te ponga en movimiento, sí, es una persona que te invite meramente a vivir, que te traiga para ir para acá, que te incite a hacer cosas nuevas y no nos salimos del tema. O sea, no estamos saliendo del tema porque también tiene que ver con esta relación erótica, con esta relación. O sea, incluso si tu pareja te invito a que juntos veamos una película pornográfica, incluso ahí puede que al principio haya cierta incomodidad porque no es el día a día, etcétera, has vivido la sexualidad desde otro punto, pero qué bueno que te encuentres con personas que quieran mover tu dinámica, ¿no? Tu zona de confort. Claro. Ya de ahí es esta comunicación. Creo que una de las peores condiciones del ser humano es estar en una zona de confort, saberlo y seguir ahí. Muy interesante, porque me hace recordar que voy a decir, como dicen los psicólogos, la gran mayoría, ¿no? En la consulta alguien dijo, o el primo de un amigo, o como sea, pero resulta que hay una pareja que de pronto, en un viaje, alguien observa que uno de ellos irradia una felicidad, una actividad
Sí, sí, sí. Y dice esa persona, vi a mi hermano, a mi hermana o a mi familiar o a quien sea, diferente, con ganas de vivir, con ganas de estar ahí. Y cuando uno escucha esas cosas y que de pronto, ya sea que las está entendiendo, viviendo, y que de pronto pareciera que no se da cuenta, pero sí, sí es observable, diciendo, claro, ¿qué es lo que usted está diciendo? Cuando uno en la pareja genera movimiento, ¿sí? Que te provoque hacer cosas. Incluso decir, como dijera Miri Hilary, aventurándonos, ¿no? Hay que aventurarse a decir, va, lo pagamos, a ver cómo le hacemos, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que entrarle, hay que hacerlo. ¿Sí? Claro, es importante. Sin tener que caer en esta, yo lo decía en el programa pasado y hoy lo repito, sin caer en esta incoherencia y en esta infidelidad con uno mismo. Acepto porque con ello puedo causar placer en ti, sin embargo, no me salgo de estos límites que me pongo a mí mismo, ¿no? O sea, es algo que no me parece grotesco, agresivo, nefasto, y pónganle los calificativos que quieran. O sea, soy de esta forma y puedo llegar hasta allá, pero nada más. Entonces, creo que eso también es fundamental. Yo diría, esto es como un gasto o una inversión. El capital no me alcanza, sí quiero, pero no me alcanza. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces debo también saber mis límites. Debo saber mis límites. Entonces, si ella o él invita a algo que tiene que ver, por ejemplo, como incluir un juguete en la relación, pues sí, lo aceptas, lo aceptas. Voy a decir rápidamente, yo atendía a una paciente, es que normalmente decimos un paciente y pareciera que es un varón, y en este caso es una chica, uh-huh. Donde le permitió a él, con tal de aceptar la relación, que introdujera en sus genitales los legos, juguetitos. ¿En serio? Entonces, oye, pues está padre, pero de pronto me estás lastimando, claro. Se me va a quedar uno adentro, quién sabe si lo pueda sacar, no sé si esté sucio, todo ese tipo de cosas, y espérame, hay que poner límites, porque el dildo o el juguetito, no sé cómo se llama estrictamente, pero bueno, el sustituto del genital masculino artificial, no sé el cómo. Objeto, ¿no? Ajá, ese objeto. Pues, si ella lo acepta y a ti te ayuda, pues porque resulta que necesitamos chamba hacer y yo no voy a lograrlo, pues a lo mejor este tipo masturbatorio ayuda para que cuando estés en cierta plenitud, pues yo ya le entre y con mis 2 minutos de esfuerzo logremos algo. ¿Lo dije bien? Uh-huh. ¿Sí? Claro, a lo mejor es importante, pero consensuado. ¿Sí me explico? Porque no todos aguantan 15 minutos o 20, hay quien menos. ¿Sí? ¿Y esa cara qué significó? Pasamos a otro tema. Dice, chinga, hay quien aguante 15 minutos. Bueno, ¿y qué cree, profe? Que ¡ay, manito! Enciérrate en tu casa. Bueno, a ver, profe, con lo que usted está diciendo, nos lleva, la verdad es que se me vino así súper de volada a la mente, el tener un programa y hablar sobre las filias. Uh-huh. Creo que sería súper, súper importante hablar sobre las filias. Tantísimas que hay, claro, en un programa no se podría, pero parte fundamental. Podría ser, y quizás esa sería una opción para que aborde ese tema. Hace rato él hablaba del fetichismo o del fetiche. Y esto es bien interesante porque, tanto como la filia como el metiche, el fetiche que se mete, por eso el metiche, valga el lapsus, es bien importante entenderlos. Porque de pronto, ¿por qué a alguien el color, el tipo de ropa, el aroma, claro, podría ser muy atractivo? Claro. Yo tuve una paciente que ganaba su lana porque vendía las fotografías, pero de sus pies. Sí. ¿Sí? Y no solo eso, de pronto conocí a alguien que también
su trabajo era con sus pies. Era modelo de una revista de zapatos. O sea, de pronto, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver con una fijación, tiene que ver con un fetiche, tiene que ver con una filia, tiene que ver con algo que atrapa a esa situación. Esto es bien interesante porque hay quien... La coprofilia. Caño. Híjole, Bueno. No nos adelantemos. Sí, no, estamos a un ratito de terminar nuestro programa y ya no estamos aventando algo de las filias, pero sí es un tema importante y va muy amarrado con todo esto. Claro. Desafortunadamente no tenemos el tiempo ahorita para hablar de todas ellas y el programa que viene, profe, es algo totalmente diferente a este rollo, pero seguramente al que sigue pudiéramos retomarlo. Uh-huh. Regresándonos a nuestro tema meramente de la pornografía, oiga, profe, ¿usted cree que la pornografía tiene una raíz emocional? Bueno, pues ayúdeme a entender. ¿Qué debo entender por raíz emocional? Yo creo, cuando yo anoté este cuestionamiento, me imaginé que esta persona desea saber si el tema de su infancia, si estas heridas que tiene la pareja puede hacer o han provocado, ¿no? Híjole, me voy a meter en broncas, Claudia, porque obviamente parecería ofensivo para quien no está, no solo en condiciones de escuchar, sino le falta esa información. Entonces vamos a tratar de decirlo así. ¿Alguien aquí sabe qué es la escena primitiva? Pues se dice solo. Sí, pero ¿a qué se refiere? Entonces, les invito a que vean una película que se llama Pasiones Secretas. Pasiones Secretas de John Huston, allá por 1970, en blanco y negro, tediosona, pero maravillosa película. La escena primitiva, creo que hasta en el diccionario de Laplace viene descrito, de Laplace y Pontalis, que es el vocabulario de psicoanálisis. La escena primitiva es esa escena que el niño percibe donde papá y mamá están en acción. ¿Sí me explicó? Ajá. De hecho, hay chistes ahí de que, oye, maestra, ¿qué es más rápido? La luz o no sé qué, ¿no? Que no le cuente chistes, ¿verdad? Porque no se va a reír. Cancelo. Estoy poniendo atención, pero... Cancelo el chiste. Sí, pero bueno, es que mi papá tenía diarrea. ¿Por qué, repito? Pues es que escuché a mi mamá que dijo, y si no se te para esa mierda, nos divorciamos. Ok. Sí le entendía ese. Ay, mire qué casualidad. ¿Sí me explico? Entonces, la escena primitiva tiene un impacto en la inscripción psíquica de ese niño. Y entonces, imaginemos esto. Imagínese que el niño, en la realidad o en la fantasía, o lo voy a decir así, o tras la cerradura, ve e imagina el contacto sexual de sus papás. Y entonces, claro, le impacta lo suficiente porque habrá que decir que, si hablo del niño varón, habrá que decir que para este niño, esa mujer que está siendo allá tocada, es la mujer que él quiere, la mujer que él ama, que es la mujer con quien quiere estar también. Y hay un tercero en discordia que es su papá que se la está quitando, pero el niño, al final, imagínese que se siente rico. Y eso se inscribe. Entonces, imagínese cuando se reactiva la historia en el niño, que él sepa que su mujer tiene que estar con otro para que él se excite, por ejemplo. ¿Sí? O que sepa que esa escena que vio la tiene que reproducir aquí. Y podría ser por medio de la pornografía. Es decir, el referente pornográfico en video y en audio le excita como le excitó en su primer momento, en esa primera escena. ¿Se da cuenta? Entonces, sí, mi respuesta directa es claro que sí, por supuesto. Tiene una raíz emocional. Debe tenerla. Además, también quiero agregar que incluso puede ser que la persona que esté en este momento, o sea, no estoy hablando de
las 11:44, ¿verdad? Que esté viendo pornografía, pero me refiero en este momento hablando de forma, ¿qué tiempo general? Pudiera ser que en la infancia vivió algún abandono, algún rechazo, pasó algún momento vergonzoso y no se atreve, ¿no? Con su pareja hoy en día a hacer ciertas cosas por esa memoria de vergüenza. Entonces, ¿qué le resta? Ver solamente, ¿no? O sea, ver, y en ese ver obtiene una ganancia. La ganancia es la satisfacción personal y entonces, claro, ya aprendió el modus. O sea, ya hay una dinámica. No tengo que exponerme, no se va a avergonzar y tampoco me estoy evidenciando con mi pareja. Lo veo, obtengo todo. Claro, de hecho César lo dijo hace un momento, ¿no? La pornografía, el video no le va a decir, tenemos que hablar. ¿Sí? Oye, por cierto, ¿no? Es que, híjole, ¿qué se hace en esos casos? La pornografía ahí está, solo da la satisfacción. ¿Sí? Me hace recordar que es un tema teórico también muy importante que los alemanes, no sé pronunciar el alemán obviamente, pronunciar yo bien, pero el Napstrich. Así lo mencionas. ¿Sí? O en francés el après-coup, que tampoco sé pronunciar en francés, pero lo más... Por ahí algún francés que nos ayude. Y el après-coup o après-coup, que tiene que ver con el tiempo, un asunto de temporalidad. Es decir, imagínense esa niña chiquita, por eso hay que cuidar, apenas ayer, antier, salió la noticia fea, donde una niña dice, no dejes que me lleve, él me toca. No sé si vio esa noticia. No lo he visto. No, pues no la vea porque yo le aseguro que va a sufrir. ¿Sí? Sí. Pues sí, no he visto redes sociales. Es una niña que grita, no dejes que me lleve, y está hablando de su papá. No dejes que me lleve, y grita horriblemente en el video y nadie le hace caso. Ni la misma mamá, creo. Pero bueno, no estamos hablando de la noticia. Lo que estoy diciendo es, imagínense esa niña, no esta de la noticia, qué pena, ojalá alguien lo resuelva. No, imagínense una niña de 4 o 5 años que no entiende la sexualidad, no la entiende, pero va con el panadero y el panadero toca sus genitales sobre la ropa y le dice, ay, qué bonito vestido. Para la niña es, qué bonito vestido. Así que la toca y, ay, qué bonito vestido. Entonces, la niña se queda con el, qué bonito vestido, pero lo que no sabe es que estaba sobre su... O ese tocamiento. Las mujeres son especialistas en eso. Cuando un hombre las mira, cuando un hombre las toca diferente, porque no es lo mismo de, ay, pásale, pásale, ¿no? Y ella siente inmediatamente hasta la mirada pecaminosa o el tocamiento grotesco. Entonces, imagínese esa niña a que el panadero le decía, qué bonito vestido. Y esta niña crece, ahora tiene 18, digamos, pero ya leyó, ya entendió, si entiende los chistes, o ya comprende cosas de la sexualidad y sale a la calle, por fin, de vestidito, y alguien le dice pecaminosamente, ay, qué bonito vestido. Sabemos perfectamente que no está hablando de vestido, y ella lo entiende, cuando dice, ay, qué bonito vestido. En ese momento, ella se conecta con lo que pasó hace años. Sí, por supuesto. Sí, que ese sería el Nachtralich, ¿sí? O el après-coup, ¿sí? Y en ese momento se reactiva lo que sufrió y que no sabía que había sufrido. Se reactiva la situación, digámoslo técnicamente, hasta hoy se histeriza su situación. Entonces, dése cuenta cómo una situación de infancia, que el niño todavía no le da la connotación pecaminosa que el adulto tiene, no pasó nada, hasta que descubre que lo que pasó hace mucho tiempo sí era triste. Pero, profesor, para que llegue a este reconocimiento, quiero pensar que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de análisis, sí, hay claro. Un proceso de algo no está bien, yo no lo veo como mis amigas ven este tema, porque claro, no es que esté la niña y haya habido este tocamiento y haya comprendido, no, decía usted, las mujeres son... ahora especialistas en saber cuándo algo no está siendo sano, respetuoso, etcétera. Yo digo, sí, sin embargo, no es como que
nazcamos ya con esa información, o sea, no, es con base a nuestro recorrido en esta vida, ajá, y cómo socialmente estoy relacionándome, etcétera, etcétera. Lo que también quiero llegar a eso, profe. Si entonces hablamos de estos niños que han tenido estas, ¿cómo podría decir? Estas malas experiencias, claro que se van a representar en la vida adulta y por eso hablamos de esta raíz emocional, porque seguramente lo van a representar de manera sana o insana, ¿no? Porque al final del camino es algo que se normalizó en su momento por necesidad. Ahora, ¿qué ocurre con los niños, profe, que escuchan a sus papás? Yo sé que ya estamos como en la racha, pero si estamos hablando de raíz emocional, tiene que ver estos temas, ¿no? O sea, tiene que ver esto. Cuando la pareja está viendo pornografía, cuando la pareja está teniendo una actividad sexual y el niño, la niña, ve que sus papás o cualquiera de ellos está consumiendo este contenido o que están teniendo el acto. ¿Qué ocurre? Bueno, lo dije ¿O qué va a ocurrir? Lo dije hace un momento, el niño va a seguir inscribiendo, ¿sí? Se llama inscripción psíquica. Va poniendo en su hojita blanca sus notas, por decirlo así, ¿no? Y ahí están. Y algún día aparecerán porque él va a crecer, ¿sí? Y algún día aparecerán, ¿sí? Sí, es decir, por ejemplo, si de pronto el niño, que hace rato decía, no entiende lo que está sucediendo y solo la vida, como usted lo dijo, le hace entender lo que vivió. Sí, que aparte hay adultos que le ayudan a ese niño a normalizarlo. Hay un video que creo que todo el mundo lo hemos visto, de cuando está un niño en un triciclo y le dice, no sé si la tía o X, ¿cómo le hace tu mamá? ¿No? Y se están riendo todos y el niño hace ciertos ruidos, ajá, ¿no? Gemidos y todo eso. Ajá. Y están todos risa y risa, y ese video ha pasado por todo el mundo, ¿no? Sí, sí, es un video, y ¿cómo lo hace tu mamá en la noche, no? Y hace los ruidos, y puede resultar en el momento gracioso para cierto momento. Crezca, pero ¿qué va a ocurrir? Claro, ¿qué va a pasar? No sé, pero estoy seguro que va a marcar la ruta de su vida, incluso de su vida sexual y de su connotación con las mujeres. Porque ahora resulta que si mi mamá, que es mi mamá, que es la inmaculada mamá, gime sexualmente, imagínense que le diga, gime, ¿no? Haz ruidos, hazle, ¿no? O sea, y lo necesita, y si no lo haces, no me excito. ¿Sí se da cuenta de eso? O sea, lo estoy inventando, porque la verdad es que no sé qué va a pasar con ese niño, pero sí hay que pensarlo. Por supuesto que sí es cierto que debemos ser responsables en la educación de los hijos, pero no solo de los hijos, de los niños en general. Tenemos que cuidar cómo nos relacionamos, porque pareciera que, ese niño que va a entender nada, pero por supuesto, a lo mejor hoy no, pero con el tiempo, ese es el Nachterlich, el espejo, con el tiempo va a entender algo. Y esperemos que lo que entienda sea algo bueno y no algo que le va a perjudicar en su vida íntima, que además, como lo dijimos en aquel programa, la vida íntima tiene un peso bien importante en la relación de pareja. Sí es cierto que la comunicación es muy importante, sí es cierto que los proyectos en pareja son muy importantes, pero también la sexualidad es muy importante, ¿sí? Entonces, todo junto hace que mi relación de pareja se convierta en un vínculo emocional muy fuerte y profundo, ¿sí? Hay algunos que van a flaquear y bueno, y se van a sustituir, pero como hemos dicho aquí muchas veces, el amor no alcanza. Hay que chambear mucho, hay que trabajar mucho, hay que develar muchas cosas de la relación con el otro. La sexualidad como tal es tan importante y lo ponemos a la par como el amor, como la economía en una pareja, ¿no? Porque además aquí en una sexualidad responsable y sana, estamos hablando de complicidad, estamos hablando de amor, se está cuidando la relación.
no quiero caer en esto de la pornografía es mala o insana, ¿no? Por supuesto que no. Creo que, como por ahí alguien dijo, es un accesorio o es algo que podemos utilizarlo si está bien pactado con la pareja, si es algo que puede ayudar, ¿no? Que pueda aportar a que haya más placer, ajá, como los juguetes, etcétera. Creo que todo lo que se puede hablar, ajá, y que la pareja diga, va, estoy de acuerdo, no hay ningún problema. Cuando no hay acuerdos, o incluso, profe, voy a decir, cuando se oculta, ¿no? Creo que esta falla o esta falta no está solo en lo que hago, sino en lo que oculto. Esto es bien interesante porque de pronto pareciera que comunicar solo es lo que se dice. No. Pero acuérdese que lo que no se dice, dice más que lo que se dice. Completamente. Ahí es donde se rompe de verdad la confianza y la lealtad, no sí. Solamente en lo que veo. Esto es bien interesante porque de pronto sucede con parejas, en la consulta nos damos cuenta, cuando, entonces ya no te voy a decir, y pues eso sale peor, porque antes me daba cuenta y no estoy de acuerdo, pero ahora si no me lo dices, ya no solo no estoy de acuerdo, sino estoy con la incerteza y se generan más cosas. Y además voy a decir algo, y ahora sí, cierre para mí. La neta, ahora sí le voy a decir, para lo que sí somos, ¿cómo dijo hace ratito? Dijo la palabra, ¿son expertas? ¿O cómo? Ajá. Ajá, bueno, para lo que sí somos expertas, las mujeres, es para cuando uno, intuye algo, para cuando uno, incluso hablando sobre el tema de la pornografía, no está bien mi relación, algo sucede, algo, y empieza uno a jugarle la de, Charles Holmes, ¿o cómo? Sherlock Holmes. ¿Cómo? Sherlock Holmes, ¿no? Ándale, ese detective, el investigador. Cuando uno empieza a jugarle ahí, ¿qué creen? Ahí sí somos expertas, podemos encontrar un me encanta entre 10,000 millones de reacciones en un video, así que no hay manera, no hay forma, mejor háblenlo, no lo oculten, platiquen todo. Ya se fue por otro lado. No. ¿Qué pornográfico se oyó eso? No, porque es real, o sea, muchos hombres o muchas mujeres ocultan esta actividad por no querer tener problemas. Pero el problema es cuando ya no está habiendo una conexión ni física ni emocional. Y entonces, si estoy hablando de mujeres, entonces yo digo, la mujer es experta en saber que algo no está bien, en que algo se está ocultando, ¿eh? Y así, por eso lo digo, ahí sí somos expertas. Podemos encontrar... Híjole, entonces yo soy bien mujer. Podemos encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. No oculten. Por eso digo que la psicología es femenina. Se requiere de... Diría por ahí, ojo de loca. No se equivoca, eso me lo acaban de pasar. Ya. Bueno. Eso es cómplices. Bueno, pues nos estamos despidiendo. O sea que yo ya no voy a hablar porque ya nos estamos despidiendo. No, yo ya di mi cierre, le paso el micrófono al profe. Aquí está. Bueno, César, muchísimas gracias otra vez. Claudia, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema para mucho. Es un tema que no se agota ni se agotará. La verdad es que es tanto de lo que se puede hablar que faltan palabras y además muchos atajos y muchos temas por elucidar. Sin embargo, me parece que el tema de la sexualidad es tan importante que lo primero que yo diría es deslindemos sexo de sexualidad, ¿sí? Deslindemos la parte corpórea con la parte donde se incluye, que es la psicológica, la fantasmática, que abraza ambas y que es tan satisfactorio y tan a toda madre, ajá, como lo contrario, si no se hace bonito, si no se hace bien, si faltan palabras, si se oculta, si no se dice, si se descubren cosas que son, ¿sí me explicó? Claro. Hay que ponerlo en palabra, hay que hablar, y como siempre decimos aquí, hay que limpiar porque de pronto esa mujer salta y hay pensamientos intrusos,
así ya dijimos que en la cama siempre hay más de 12, imagínense si uno de los invitados es uno no deseado o no deseada, entonces es penosísimo. Hay que hablar, yo invito a todas las parejas a que comercien sexualmente y genitalmente de la mejor manera. Busquen asesoría sexual, vayan a psicoterapia, es bien importante. Si es necesario con un sexólogo, hágalo, ya lo diferenció César. Una cosa es el que atiende la parte biológica y otra es la que aparte la emocional la considera, ¿no? Claro. Entonces es bien importante. Y por supuesto, la teoría psicoanalítica aporta mucho también. Así que, Bere Mireles, no la habíamos saludado porque apareció recién. A ver, hay que decir que empieza a las 10. A mis hermanas, a las 10 de la todas. mañana. Pues bueno, ojalá también se haya quedado claro la separación entre lo que es el erotismo y la pornografía. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.